Muy bien, pues hola a todo el auditorio, muchas gracias por la espera. Estuvimos con algunas fallas técnicas, pero bueno, afortunadamente ya estamos, digamos que la gente ya está ingresando, cada vez están ingresando más personas y para poder comenzar esta emisión. Obviamente muchas gracias, agradecerles por conectarse. Yo soy Francisco Holguín, soy director médico para el portafolio de oncología en Pfizer México. Y bueno, obviamente agradecerle a todo el equipo de Me lo dijo Lola por este espacio que nos están brindando para hablar de la detección oportuna y el impacto que tiene el cáncer de mama en la mujer mexicana. Y antes de empezar a hablar del cáncer de mama y el impacto que tiene hoy en el mes de octubre, que es cuando celebramos el mes de concientización para cáncer de mama, pero me gustaría enfatizar un punto muy importante, que la lucha contra el cáncer de mama no solamente se limita a un mes, este debe ser un tema permanente. ¿Y por qué? Porque el cáncer de mama es un problema de salud pública hoy en nuestro país. El cáncer de mama refiere un impacto no solamente físico, sino también psicológico, emocional, económico, porque afecta la calidad de vida de todas las mujeres mexicanas y las familias. Y es por ello que en Pfizer hacemos hincapié de no perder de vista el diagnóstico oportuno y la vigilancia por los especialistas para que la mujer mexicana pueda detectar el cáncer de mama y pueda tener una atención oportuna. Y bueno, para hablar de cáncer de mama y ponernos en perspectiva, porque mencionaba que esto es un problema de salud pública, me gustaría mencionar algunos datos de cuál es la situación actual del cáncer de mama en nuestro país. Y para ello voy a citar los datos de Globocan 2020. Y Globocan, para quienes no conozcan, Globocan es un repositorio donde nos reporta cuál es la casuística, la estadística de los cánceres en el mundo, incluyendo México. Y nos habla de cuáles son la incidencia, es decir, los nuevos casos, la tasa de mortalidad. Entonces, tomando este repositorio, voy a hablar específicamente de los datos de cáncer de mama en México y voy a permitir ver un poquito la pantalla para darles los datos exactos que hoy tenemos de cáncer de mama en México. Y el primer punto, que es la incidencia. Que la incidencia hablamos de cuántos son casos nuevos al año. Y lo que nos reporta Globocan es que en mujeres mayores de 20 años hubo casi 30,000 casos nuevos en un solo año, lo que implica el 15% de todos los cánceres. Y si quiero poner un número exacto, fueron 29,919 casos en un solo año. La edad promedio de cuando se presentaron estos casos radica entre los 50 y 59 años, es decir, que casi la mitad de los casos de cáncer de mama se representan en este rango de edad. Pero si queremos poner todavía un dato un poco más exacto, sería casi los 55 años de edad. Ahora, ya que vimos que el cáncer de mama es muy frecuente en nuestro medio, hay muchos nuevos casos al año, desafortunadamente también la mortalidad es muy alta. En 2020, Globocan reportó casi 8,000 casos debidos a cáncer de mama, ocupando alrededor del 9% de las muertes debido a cáncer en nuestro país. Y esto es muy importante tenerlo en perspectiva porque, como mencionaba, esto nos va a hablar de que en México el cáncer de mama es de los cánceres más frecuentes, pero muy importante que si es detectado de manera temprana y de manera oportuna, existen maniobras importantes que se pueden hacer para brindar opciones a las pacientes mexicanas. Pero ahora, diríamos, ¿quién está en peligro de padecer cáncer de mama? Y para ello, bueno, me gustaría enfatizar un poco en los factores de riesgo, es decir, cuáles son aquellas condiciones que nos pudieran aumentar la probabilidad de que una mujer pudiera tener cáncer de mama. Y estos factores los podemos dividir en 4 de manera muy, muy general, que serían factores de riesgo biológicos, factores de riesgo ambientales, relacionados a la historia reproductiva y los relacionados al estilo de vida. Hablando de los factores de riesgo biológicos, es decir, algunos de ellos que no podemos modificar, como es el sexo femenino, es más frecuente el cáncer de mama, mucho más frecuente en mujeres que en hombres, el envejecimiento, y a eso se refiere a que conforme avance la edad, incrementa el factor de riesgo. Y hablamos que la etapa promedio en la que se presentan los casos de cáncer de mama es en los 55 años. El que también exista un historial en la familia, que alguien haya padecido algún cáncer o cáncer de mama, es otro factor de riesgo biológico. Algo muy importante en la mujer también es la vida menstrual, es decir, que haya tenido una vida menstrual prolongada y la podemos definir de 40 años.
Y para poner en perspectiva qué equivaldría a estos 40 años más o menos, sería una mujer que inició su menstruación, es decir, su primera regla o menstruación en edad muy temprana, es decir, debajo de los 12 años, antes de los 12 años. O aquellas mujeres que su última menstruación fue después de los 50 años. También algunos otros factores biológicos, algunas alteraciones genéticas, algunos genes muy específicos, que esos también podrían ser factor de riesgo para que la mujer pudiera tener cáncer de mama de manera más temprana. Entonces, haciendo síntesis de estos factores biológicos, que de estos 4, hablando del biológico, se resumiría a la edad, entre mayor edad, mayor factor de riesgo, las mujeres tienen mayor factor de riesgo, una menstruación por un tiempo prolongado, y ser portador de estos genes que se mencionaban. Hablando, de otros factores ambientales y estilo de vida, obviamente factores ambientales iatrogénicos, como sea la exposición a radiación, ¿no? Pero esto no es tan común, o desafortunadamente gente que por algún tratamiento lo requiere y pues de manera ambiental tiene este factor de riesgo. Y otros con los estilos de vida, que esos son muy importantes tomar en cuenta porque son factores de riesgo modificables, como es el peso, es decir, el sobrepeso o la obesidad son otro factor de riesgo para cáncer de mama. La ingesta de tabaco, el sedentarismo, la ingesta de alcohol, son factores de riesgo que también influyen junto con dietas ricas en grasas trans, es decir, estas grasas insaturadas. Entonces, esto me gusta hacer hincapié porque son factores en los que podemos incidir para reducir la probabilidad. Y cuando hablábamos de los factores de riesgo relacionados a la historia reproductiva, vemos que el tener hijos es un factor de riesgo a favor. Entonces, aquellas mujeres que han tenido hijos después de los 30 años de edad, también es un factor de riesgo que pudiera predisponer a cáncer de mama, y la lactancia es un factor también que es protector. Entonces, es importante que toda persona, toda mujer y sus familiares también tengan en cuenta esos factores de riesgo para tomar conciencia de ello y entonces, empezar con el tema de concientización, decir, si yo no tengo un buen estilo de vida, no me estoy cuidando mi peso, no cuido mi alimentación, no estoy haciendo actividad física, fumo, la ingesta de alcohol es excesiva. Entonces creo que esto es importante tomar estos a consideración, tomar herramientas para estos factores de riesgo y por ello cambiar el curso natural de esta enfermedad. Estoy viendo aquí algunos detalles aquí, entonces nada más para ver algunos comentarios por si hay alguna pregunta, si no también al final las podemos hacer. Pero aquí estamos viendo aquí de algunos comentarios. Perfecto, ok, muy bien. Ahorita entonces hablaremos sobre las técnicas de diagnóstico. Muy bien. En cuanto a los temas de diagnóstico, aquí es muy importante el primer punto, que acudan con su médico. Que toda mujer acuda con su médico para que le enseñe la autoexploración. Es la primera herramienta y lo primero que tenemos justamente para empezar la detección oportuna de cáncer de mama y algunas otras técnicas diagnósticas. Y aquí me gustaría hacer un énfasis en la campaña y el compromiso que tiene Pfizer con la campaña Cada Minuto Cuenta, para que las mujeres mexicanas, las familias mexicanas se sientan acompañados, que sepan que el cáncer de mama no es una sentencia de muerte una vez diagnosticado. Y aquí quiero tener un poquito en cuanto al tema de autoexploración, cuándo deben de ir, cuándo deben ir con su médico, para continuar con esta concientización de la detección oportuna del cáncer de mama. Y cuando hablamos de autoexploración, toda mujer que a partir de los 20 años se les recomienda el que hagan su autoexploración, después de los 25 años que acudan con su médico y a partir de los 40 años con su mastografía. Pero reitero, es importante que acudan con su médico para que él o ella les enseñe cómo hacerse la autoexploración todos los días frente a su espejo, al salir de bañar, que es la situación más común, más frecuente, es decir, en qué posición, cuando están de pie, cuando están sentados y qué maniobras deben de hacer, qué deben de observar, ¿no? La textura de la piel, si hay algún hundimiento, cómo está la estructura del pezón, al momento de la palpación, aprenderse cómo es esta técnica de palpación alrededor de la glándula mamaria y detectar alguna lesión. Es importante que conozcan su anatomía para que entonces empiecen a detectar algunos posibles cambios si es que existieran.
Y es muy importante aquí enfatizar que si se detecta un aumento de volumen no es sinónimo de algo maligno, es el primer signo que debemos tomar en cuenta para entonces acudir con nuestro médico, porque afortunadamente 8 de cada 10 lesiones o aumentos de volumen que se encuentran en la glándula mamaria son benignos. Pero por eso existen dos que no lo pudieran ser y por eso es importante que acudan a su médico para que ellos determinen cuál es la siguiente norma o conducta a seguir en este caso. Y para aquellos pacientes que, bueno, que vimos que tenían estos factores de riesgo, ya sea la edad, un tiempo prolongado por una menstruación larga, que no hayan tenido hijos o que no haya habido lactancia y se detectando alguna lesión, bueno, pues eso es un ejemplo en el cual obviamente empiezan a avanzar en las maniobras diagnóstico-terapéuticas y bueno, y aquí es donde, por ejemplo, la mastografía juega un papel importante. Y esta es una técnica, a grosso modo, radiológica, en la cual, bueno, pues se observa si pudiera haber alguna lesión que pudiera sospechar algún tipo de alteración, ya sea benigna o maligna. Por eso es importante acudir con médicos especializados en estas áreas para que, si es candidato a una de estas técnicas de imagenología, la interpretación sea la adecuada para que entonces también se le oriente cuáles son los siguientes pasos a seguir. Y bueno, para hacer el diagnóstico definitivo de cáncer de mama, si en esta situación se sospecha de que a través de esta mastografía es maligno, bueno, pues se debe de proceder a una biopsia donde ahí nos va a dar el diagnóstico definitivo de lo que es cáncer de mama. Y bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta para saber cuáles van a ser las conductas que se tuvieran que seguir posteriormente. Ahora, hablando específicamente de tratamientos, sí es importante conocerlos, cuáles son las opciones que existen, porque no porque una paciente se le haya diagnosticado cáncer de mama es sinónimo de muerte. Y aquí me gusta enfatizar dos cosas que tenemos el compromiso como Pfizer. Primero, como mencionaba con nuestras campañas, como la que es Cada Minuto Cuenta, el énfasis de la prevención, detección y tratamiento oportuno del cáncer de mama. Y nosotros como Pfizer, comprometidos con la población mexicana, nuestro propósito es innovar para llevar a pacientes mexicanas, medicamentos que cambien de manera significativa su estilo de vida. Utilizamos la ciencia y nuestros recursos globales para mejorar la calidad de vida. Y en este contexto, hablando específicamente de cáncer de mama, reitero, primer punto es continuar con su médico tratante para que él determine cuál es la mejor opción terapéutica. Y bueno, aquí me gustaría tocar dos puntos, porque dirían, ¿cuál es la opción terapéutica y en qué momento? Y aquí es donde va de la mano cuando vamos el médico les va a decir en qué etapa se encuentra la paciente para, con base en ello, cuál va a ser la mejor opción terapéutica para que podamos cambiar el curso natural de la enfermedad a favor de las pacientes mexicanas. Y es muy importante esto porque no es lo mismo cuando es detectado en etapas tempranas, que esto desafortunadamente no ocurre de manera frecuente, pero también cuando una lesión o con el cáncer de mama es diagnosticado ya en etapas donde ya hubo una lesión en otro órgano, ya hay lesiones a distancia, donde a veces creen que la batalla está perdida. No, también existen algunas opciones terapéuticas donde también se puede cambiar la vida de las pacientes mexicanas. Pero hablando de cuáles son este número de opciones terapéuticas, las podemos englobar en tres grandes rubros. Primero, la cirugía. Segundo, la radioterapia. Y tercero, la terapia sistémica. Y para explicar un poquito cada uno de ellos, podemos decir que la cirugía, bueno, básicamente consiste en extirpar ese tumor, esa lesión, lesiones aledañas y bueno, y que quede fuera esta lesión. La radioterapia consiste básicamente en emitir rayos gamma en esta lesión tumoral para justamente ir reduciendo y atacando esta lesión tumoral maligna. Y en cuanto a los tratamientos o las terapias sistémicas, bueno, podemos englobarlas en tres grandes rubros: la terapia hormonal, la quimioterapia y las terapias dirigidas. Me gustaría enfatizar un poco más en términos de la terapia sistémica y la quimioterapia o la terapia dirigida.
Y aquí enfatizar cuáles son estas diferencias que existen entre ellas. Y bueno, simplemente para recordar qué es lo que ocurre en el cáncer para saber cómo actúan este tipo de tratamientos. Cuando nos enseñaron en nuestras clases de biología, ¿no?, qué ocurre con una célula que nace, crece, se reproduce y muere. En el caso específico del cáncer es una célula que nace, crece, se reproduce, se reproduce, se reproduce y continúa reproduciéndose, no muere, y por eso es que para seguir reproduciéndose se va a otros lugares para continuar alimentándose y seguir reproduciendo. Y es aquí donde entra, por ejemplo, la quimioterapia, donde lo que hace básicamente es atacar este crecimiento aberrante, este crecimiento acelerado, para que justamente empiece a morirse esta célula maligna. Pero este ataque que se hace de manera no tan específica, pues obviamente puede atacar algunas otras células de nuestro cuerpo, como puede ser el cabello, la piel, y es por ello que vemos que muchos de los pacientes cuando están en tratamiento con quimioterapia, bueno, pues se les cae el cabello, tienen la piel muy seca, ¿no?, las mucosas muy secas, pero bueno, pero es parte de lo que ocurre debido al mecanismo de acción de estas moléculas. No es que es algo malo, simplemente es algo que lo acompaña por su propio mecanismo de acción. Ahora, otro tipo de tratamientos que existen, como mencionaba, son las terapias blanco, terapias dirigidas, que lo que consiste básicamente, y como su nombre lo dice, es actuar específicamente en este ciclo celular alterado que tienen las células cancerígenas, por lo cual es un tratamiento mucho más dirigido, mucho más específico, lo que va a hacer que reduzca la lesión tumoral en los pacientes, en las pacientes. Y entonces es como a grosso modo podemos englobar las diferentes opciones de tratamiento que existen hoy en día para tratar a las pacientes con cáncer de mama. Y reitero, no porque sea un diagnóstico de cáncer de mama es sinónimo de que la batalla está perdida. Existen opciones terapéuticas que pueden cambiar el curso de su vida. Por eso es importante que acudan con su médico para que entonces él o ella puedan determinar cuáles son las mejores opciones de tratamiento en dado caso que la paciente haya sido diagnosticado con cáncer de mama y de acuerdo a su estratificación se haga el tratamiento más oportuno. Y bueno, ahorita quiero ver porque he visto que han salido algunas preguntas, entonces déjenme ver aquí nada más en qué sentido van el tono de preguntas para irlas resolviendo. Denme un segundo, por favor. Okay. Estamos viendo aquí, ya ven nuestros temas de tecnología que a veces nos tienen un poquito nos complican un poquito a veces pero bueno, justamente que hablaban un poco sobre estos factores de riesgo y andar un poco más en aquellos que son de tipo con la reproductiva. Y preguntaban, por ejemplo, por aquí sobre la terapia hormonal, si es factor de riesgo o no. Y es una pregunta muy, muy importante. Porque si bien el cáncer de mama tiene un componente, depende de la exposición a estrógenos, como lo mencionábamos con la vida menstrual, por eso reitero, es súper importante que las pacientes acudan con su médico para que ellos determinen cuál es la mejor opción. Es decir, hay pacientes que por la edad, por el estado en el que se encuentran, ameritan una terapia hormonal. Y es por eso que el médico determinará de acuerdo a sus factores de riesgo, a su edad, a su estilo de vida, y si es candidato o no a algún tratamiento hormonal por alguna situación en específico, bueno, y si es necesario iniciarlo, la vigilancia oportuna, no solamente de este tratamiento hormonal por la indicación que el médico haya hecho esta elección y el motivo, sino también para ir detectando si puede haber alguna de estas otras alteraciones o algo que nos pudiera llamar la atención para entonces hacer alguna maniobra para evitar o reducir el riesgo de cáncer de mama. Otra pregunta muy común que nos hacen es sobre si el cáncer es hereditario. Y bueno, es una muy muy buena pregunta porque se mencionaba que el cáncer de mama tiene un componente o el que un familiar haya padecido cáncer o cáncer de mama es un factor de riesgo. Entonces, primer punto,
el que alguien en la familia haya padecido cáncer de mama aumenta la probabilidad de tener cáncer de mama. Y hay situaciones específicas donde hay alteraciones muy específicas de unos genes ya conocidos, como lo mencionaba el gen BRCA1 o 2, que son genes, bueno, donde existe esta alteración del crecimiento celular. Y entonces, cuando existe esta alteración genética, es muy probable que podamos encontrar primero la detección de cáncer de mama en mujeres más jóvenes, es decir, debajo de los 40 años, inclusive desde los 20 años, y por eso es importante que toda mujer a partir de los 20 años empiece a hacerse la autoexploración, que aprenda a hacerse su autoexploración por si detecta alguna lesión. Bueno, pues acuda con su médico para hacer alguna maniobra para ello. Estamos viendo a ver que aquí otras preguntas nos están haciendo por acá. A ver. Ok, las diferencias. Esperen. A ver un segundo, porque aquí ya no quiere bajar. Vemos como aquí un poquito hoy sí la tecnología no ha sido nuestro aliado. Hoy un poquito nos ha batallado un poco. Vamos a ver si por este lado vamos a ver si aquí en el dispositivo móvil podemos ver mejor estas preguntas que nos están teniendo. Vamos a ver un segundo. Ok, muy bien. Listo, sobre los tratamientos quirúrgicos, sobre la cirugía, sobre los implantes también, bueno, por aquí vimos que nos estaban haciendo otro comentario. Bueno, aquí, y eso es lo que también en otros foros nos han hecho la pregunta sobre qué tipo de opciones quirúrgicas se tiene. Y bueno, reitero, por eso es muy importante la importancia de que los pacientes acudan con su médico tratante para que entonces ellas puedan, él o ella pueda determinar cuál es el mejor tratamiento de acuerdo al estadio que se encuentre, qué tipo de tratamiento quirúrgico va a requerir y con base en ello decidir cuáles son las opciones terapéuticas. Acá nos están haciendo otra pregunta. ¿Qué otros estudios se deben seguir? Muy bien, por ejemplo, el ultrasonido. Ok, como mencionaba, dentro de los tipos de estudios que se hacen, primer punto, reitero, la autoexploración. Si es candidata, se hace la mastografía, como mencionábamos, en las mujeres arriba de los 40 años, la mastografía. Que nos va a orientar si hay alteraciones que hagan que se haga una biopsia para hacer el diagnóstico específico de cáncer de mama. Otra herramienta también que se utiliza es el ultrasonido, pero simplemente el ultrasonido no es una herramienta diagnóstica, simplemente nos orienta un poco, nos ayuda a diferenciar en algunas lesiones también, pero ojo, no es una herramienta diagnóstica el ultrasonido. Y bueno, y habrá otros estudios que se podrán hacer, pero esto ya los determinará el médico tratante de acuerdo al momento de diagnóstico para estadificar la situación de la paciente, es decir, si requiere tomografía, resonancia para ver si hay ganglios, etcétera. Los estudios adicionales, pero eso ya se va a individualizar dependiendo del caso de cada paciente y esto lo determinará el médico tratante. Aquí, ¿cada cuándo debemos hacernos la autoexploración? Una pregunta muy importante. Bueno, básicamente esta es por lo menos una vez al mes. Cada mes las mujeres a partir de los 20 años, reitero, importante que aprendan a hacer su exploración y si uno la saben, acudan con su médico, con el personal de salud para que les orienten cómo deben de hacerse la autoexploración cada mes las mujeres a partir de los 20 años. ¿Con qué médicos podemos resolver dudas de cáncer de mama? Bueno, ok. Dado que el cáncer de mama es un problema de salud pública, hoy en día pues todos los médicos tenemos la obligación de hacer conciencia sobre la detección oportuna del cáncer de mama. Entonces todos los médicos, desde médicos de primer contacto, médico general, médico familiar, médicos especialistas, médicos internistas,
todos ellos tenemos que estar conscientes del diagnóstico y detección oportuna del cáncer de mama. Ya cuando la paciente es diagnosticada con cáncer de mama, bueno, entra un equipo multidisciplinario en el área de oncología, ¿no? Dado por el cirujano oncólogo, el médico oncólogo, si lo amerita el radiooncólogo y obviamente el patólogo, que es el que va a jugar un papel importante en el diagnóstico, ¿no? También el equipo de radiología, nutrición, psicología, es decir, cada uno va a jugar un papel importante en todo este viaje del paciente, de la paciente que va a tener cuando es diagnosticado con cáncer de mama. Se mencionaba, que me preguntan aquí que si el cáncer de mama también ataca a los hombres, ataca a los hombres en mucho menor frecuencia, es de lo menos común, pero bueno, también esto es importante, por eso que acudan con su médico para valorar si un hombre también puede tener cáncer de mama. Otra pregunta que nos hacen, ¿qué es lo que sigue después de que me diagnostican esta enfermedad? Bueno, primer punto. Una vez que se diagnostica, reitero, la batalla no está perdida. Lo más importante es saber en qué etapa de la enfermedad se encuentra. Porque una vez sabiendo en qué etapa de la enfermedad se encuentra, es decir, si es una etapa muy, muy temprana, si es una etapa en la cual ya invadió el cáncer de mama a otros órganos cercanos o más lejanos, bueno, esto ya el médico tratante les dirá cuál va a ser la mejor opción. Pero reitero, la batalla, una vez diagnosticado cáncer de mama, no está perdida. Y bueno, vamos a ver si todavía existe alguna pregunta más, porque si no ya estamos en los últimos minutos de esta transmisión sobre cáncer de mama. Vamos a ver. Bueno, son preguntas muy relacionadas al términos de estudios que hacer, que ya lo mencionamos, y el tema de autoexploración. Ok, bueno, pues simplemente muchas gracias a todos por su asistencia a este Facebook Live sobre la detección oportuna, detección oportuna y el impacto que tiene el cáncer de mama en la mujer mexicana. Agradecer a todo el equipo de Grupo Lola y a Grupo Imagen por este espacio que nos están brindando para hablar sobre este tema tan importante que es hoy en día para la mujer mexicana, para las familias mexicanas, y reiterar el compromiso que tenemos en Pfizer con la campaña Cada Minuto Cuenta para cambiar la vida de las pacientes mexicanas, fomentando la detección oportuna y el tratamiento oportuno del cáncer de mama. Sin más preámbulo, agradezco su espacio, sus preguntas y bueno, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.